aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos
reyes y y sacerdotes, sacerdotes, que ministre en tu corazón. con nuestra Esta adoración. adoración, permítenos Todo el mundo con la mano en alto así. y sacerdotes, que ministre en tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos Bendiciones, queridos hermanos de la Iglesia Misionera Nueva Jerusalén. Con un cariñoso saludo les doy la bienvenida a esta nuestra celebración dominical de este primer domingo del mes de octubre. Reciban un abrazo quienes nos sintonizan a través del YouTube, de Facebook y por supuesto por las ondas de Radio Unión 90.3 FM. El día de hoy estaremos al final compartiendo los anuncios que incluirán el calendario de reapertura del templo. Permanezcan en sintonía hasta el final. Ahora preparemos nuestro cuerpo, nuestra mente y corazón para alabar y adorar y escuchar a Dios. Vamos a poner este tiempo en sus manos para que lo dirija y nos hable conforme a su voluntad. Oremos. Señor, gracias por tu fidelidad que ha sido manifestada en protección y provisión durante todo este tiempo difícil para todos y cada uno de los hermanos que conformamos la Iglesia Nueva Jerusalén. Señor, ahora te rogamos que gobiernes este proceso que vamos a iniciar para regresar a nuestro templo. Que tú controles la preparación, la reanudación de las reuniones en casas de paz y en el templo. Señor, necesitamos de tu sabiduría. A cada persona y cada paso que tenemos que dar. Que tu amor se manifieste, especialmente conservando la salud de cada uno de los asistentes. Desde ya te lo pedimos. Señor, que nosotros también podamos expresarlo y seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesús cuando dijo que debemos amar a nuestro semejante como a nosotros mismos. Y eso inicia por el cuidado de nuestra salud. Señor, ahora te pido que nos hables a través de la prédica que ha preparado nuestro pastor Alberto Ayoví. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a incomodar su cuerpo y a enfocar su espíritu en el Señor, que tiene algo especial para cada uno de nosotros el día de hoy. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un
quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste. Siendo yo un vil pecador, quiero posarme ante ti, Jesús, en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer.
ser. Mi Jesús, mi amado, quiero gozarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración, Señor Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús, te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame,
al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, a este tiempo de poder meditar y reflexionar en la palabra de Dios. La idea es poder captar el hablar del Señor fresco a nuestras vidas. Quiero motivarle a que ahí donde usted se encuentre, incline su rostro, cierre sus ojos y ponga su mano derecha en su corazón. Voy a orar por usted. Padre, quiero darte gracias por el hermano, por el amigo, que en este momento tiene su mano en su corazón, Señor. Quiero suplicarte que la persona del Espíritu Santo se mueva con poder en su vida. Y que seas tú guiándole a poder captar, a poder percibir aquello que tú le quieres decir. Que a más de eso pueda experimentar de tu presencia, trayendo paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 27, quiero motivarle a que abra su Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 27. ¿Ya lo tiene ahí? La Biblia dice así. Jesús dijo lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. En este texto bíblico encontramos algunas verdades relacionadas a la voz de Dios. La primera de ellas es que todo aquel que ha recibido a Jesús como el Señor, el Salvador de su vida, Jesús lo mira como una oveja de Él. Somos ovejas de Jesús. Otra verdad es que Jesús, al ser su oveja, Él nos habla. Mire, el texto bíblico dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y por qué las ovejas oyen su voz? Porque el buen pastor Jesús les habla. Somos ovejas de Jesús. Él nos habla cada día, a diario. Otra verdad es que al ser ovejas de Jesús, estamos capacitados para poder escucharle a nuestro buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Tenemos esa capacidad, tenemos esa habilidad. Otra verdad es que al escuchar la voz de nuestro pastor, podemos establecer y desarrollar una relación de intimidad con él.
El texto bíblico dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando una oveja aprendía a reconocer la voz de su pastor, comenzaba a seguirlo. Y ahí se desarrollaba una relación de intimidad entre la oveja y el pastor. En la medida que captamos, que percibimos la voz de Dios hablando en nuestras vidas, se va a desarrollar con Jesús, con el Padre, una relación de intimidad. Y la última verdad es que en la medida en que escuchamos a nuestro pastor hablar a nuestras vidas, vamos a desarrollar la hermosa habilidad de obedecerle. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es decir, van por donde yo les llevo. Ellas me obedecen. Al escuchar a Jesús, vamos a desarrollar esa hermosa habilidad de poder obedecerle. Mire, en los tiempos de Jesús, Él se encontró con muchas personas que leían la palabra de Dios, que se la sabían de memoria más que usted y yo juntos, que ayunaban, diezmaban, que tenían un vasto conocimiento acerca de Dios. Sin embargo, no tenían una relación íntima con el Padre. Es decir, eran personas religiosas. Yo estoy convencido que de acuerdo a las verdades que hemos descubierto en Juan capítulo 9, verso 27, el Padre anhela, el Padre desea que usted y yo tengamos una relación íntima, profunda con Él. Y que aprendamos a disfrutar de su presencia. A más de eso, eso se da en la medida en que usted y yo aprendamos a reconocer la voz del Padre. Y así se podrá establecer esa relación de intimidad. Les recuerdo, necesitamos orar. No hasta que el Padre nos escuche, sino hasta que aprendamos a escuchar a Dios hablando nuestras vidas. Entonces así poder establecer una relación íntima con Él y aprender a seguirle en aquella dirección que Él nos guía. Aprender a vivir bajo su protección y bajo su provisión cada día. El domingo anterior estuvimos hablando de 4 factores que nos impedían reconocer la voz de Dios. El primero era la duda. El segundo, estar muy ocupado. El tercero, no valorar la palabra de Dios. Y el cuarto, no ser intencional en hacer la voluntad del Padre. Hoy vamos a estar reflexionando sobre el tema 4 factores que nos ayudan a reconocer la voz de Dios. Es decir, 4 cosas que inciden, que influyen en nuestras vidas para impulsarnos, para llevarnos a reconocer la voz de Dios cuando está hablando a nuestras vidas. Vamos con el primero, que es la fe. Y quiero motivarle a abrir su Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando hablamos de fe en relación a reconocer la voz de Dios, estamos hablando de creer que Dios nos quiere hablar, quiere hablarnos. Ese es el anhelo de su corazón. Mire, aquellos que somos padres, sin lugar a dudas, anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Lo mejor. Que puedan alcanzar muchas cosas que nosotros de pronto en esta vida no la hemos alcanzado. Y eso significa que cada día nos esforzamos por guiarlos por el camino correcto. Y una de las herramientas que más utilizamos para cumplir con este propósito es la voz. Nuestra voz, vivimos hablándole a nuestros hijos. A ver, eso que usted está haciendo no está bien. Tiene que dejar de hacerlo. Esto es lo que necesita hacer. A ver, tiene usted que estudiar, etcétera, etcétera. Adivine usted cómo llaman nuestros hijos a eso que nosotros hacemos.
Sí, regaño. Ellos dicen que le regañamos. Pero para nosotros son consejos que buscan que nuestros hijos conozcan el camino correcto y puedan transitar por él. De igual manera, nuestro Padre Celestial nos ama, quiere lo mejor para nuestras vidas. Y su tarea es guiarnos por el camino correcto, mostrarnos cuál es el camino correcto, impulsarnos, encaminarnos en él. Ahora, piense usted, ¿cuál es una de las herramientas que más él utiliza? Así es, su voz, su hablar. Y para que su hablar sea más conciso, más preciso, ha hecho habitar en nuestras vidas a la persona del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas, Él envía a la persona del Espíritu Santo para que viva en nosotros. Llegamos a ser la casa, la morada, el templo de Dios. Ahora, ¿cuál es la tarea principal de la persona del Espíritu Santo? El Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que oyere y os hará conocer las cosas que habrán de venir. La tarea del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, es decir, mostrarnos el camino correcto, guiarnos por ese camino. Y para aquello, Él nos va a traer a nuestras vidas el hablar, la voz del Padre. No hablará por su propia cuenta, sino que nos hará saber aquello que el Padre nos quiere decir. ¡Qué hermoso es! Ahora, acérquese para decirle un secreto. La persona del Espíritu Santo está cerca de nosotros. Así que podemos escucharle con mucha facilidad. Somos ovejas de Jesús. Somos ovejas de Jesús. Así que podemos escuchar el hablar del Padre. Yo le pregunto, ¿usted le ha pedido al Padre que le guíe, que le ayude a reconocer su voz cuando Él le está hablando a usted? Quiero motivarlo a que lo haga en este momento. Pero quiero que lo haga recordando las palabras de Jesús. Por tanto os digo que cuando estéis orando, aquello que le vas a pedir al Padre, cree que lo vas a recibir y Él te lo dará. Así que dígale ahí, en una breve oración, pero con mucha fe: Padre, enséñame, muéstrame, guíame, ayúdame a reconocer tu voz cuando me estés hablando. Si usted lo ha hecho creyendo, créamelo, que el Padre le va a enseñar y le va a mostrar a través de la persona del Espíritu Santo. Otro factor que nos ayuda a reconocer la voz de Dios cuando está hablando nuestras vidas es sacar tiempo para escuchar la voz del Padre. Quiero motivarlo a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Mire cuán importante es sentarnos en este texto bíblico. Jesús está visitando la casa de Marta y de María. Toca la puerta y la que sale a recibirle es Marta. Le da la bienvenida, etcétera, etcétera. Y se va directamente a la cocina, como decíamos el domingo anterior, a preparar el banquete, la cena para su maestro. A organizar cada una de las cosas. Pero el texto bíblico dice que en cambio María se sentó a los pies de Jesús a escuchar al maestro.
María de forma intencional sacó tiempo para estar cerca de Jesús, para escuchar la voz del Maestro, que tenía esa capacidad de poder dar a conocer la voluntad del Padre para ella. Mire, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Marta no se sentó también a los pies de Jesús? ¿Y por qué María sí? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Sabe por qué? Porque para Marta no era una prioridad principal escuchar al Maestro hablando a su vida. Para María sí. Por eso ella sacó tiempo de forma intencional para estar cerca de Él y poder escucharle hablar a su vida. Mire, cuando en un día usted y yo nos levantamos, trabajamos, comemos, vemos televisión, revisamos el teléfono y no hemos sacado tiempo para estar a solas con el Padre y escuchar su voz hablando en nuestras vidas, significa que para nosotros las cosas antes mencionadas son más importantes que escuchar la voz de Dios. Suena duro lo que estoy diciendo, pero créamelo, es una gran verdad. Es una gran verdad. Nosotros le invertimos tiempo a aquello que consideramos que es prioritario, principal para nuestras vidas. Eso fue lo que hizo María. Para ella, escuchar a Jesús era algo muy importante. ¿Sabe? El hecho de que una persona se sentara a los pies de un maestro significaba que era su discípulo. Y al sentarse, el mensaje que daba era: aquí estoy, para aprender, para escucharte. ¿Tienes algo que decirme, maestro? Y el maestro, muy complacido, vertía aquel hablar, aquel conocimiento que había en su corazón. María intencionalmente sacó tiempo para estar cerca de Jesús y escucharle, porque para ella era una prioridad principal. Ahora, usted me puede decir a mí: pastor, no, es que es una mujer, pues usted sabe, las mujeres en la casa tienen harto tiempo para poder orar, estar cerca del Padre, yo no, etcétera, etcétera. O también una mujer puede decir: es que yo trabajo afuera, eso es para las mujeres que están en casa. Espere un momento. Déjeme citarle primeramente la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si hay alguien que tuvo una agenda hiper, super, mega apretada, ese fue Jesús. Habían momentos en que la multitud que lo seguía a Jesús estaba compuesta de 5,000 y de 10,000 personas. Y es que todos querían tocarlo, todos querían escucharlo, todos querían conocerlo, todos querían que Él haga un milagro en sus vidas. ¡Wow! Miles de personas. Pero dice la palabra de Dios que Él intencionalmente se distanciaba de aquellas tareas de su diario vivir y de las personas, y buscaba un lugar que le brindara estar a solas con el Padre. Que no haya interrupción, que no haya quien le moleste, que le cause distracción. Y ahí estaba a solas con el Padre, porque él amaba escuchar al Padre hablar a su vida. Un hombre con una agenda muy ocupada. ¿Y por qué lo hacía? Porque para él era una prioridad escuchar la voz del Padre. Necesitamos seguir este ejemplo.
poner como una prioridad principal en nuestras vidas escuchar la voz del Padre. Y eso implica sacar un espacio, un tiempo en nuestro diario vivir para estar a solas con el Padre. En un lugar donde no seamos interrumpidos, que no haya distracción. Y estar a solas con Él. Disfrutar de su presencia y escuchar de su hablar. Yo creo firmemente que cuando el Padre ve eso, Él se revela, Él se muestra, porque está viendo lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es la intención que hay? Y le recuerdo lo que dice Proverbios 8:17. Acompáñenme a la lectura. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quién halla? ¿Quién llega a la presencia del Padre? Aquellos que le buscan. ¿De quién se deja encontrar el Padre? De aquellos que le buscan temprano. Lo primero, que tienen como objetivo principal poder escuchar la voz del Padre. Y buscan un espacio en el tiempo más adecuado, que es la madrugada, para estar a solas con Él. El tercer factor poderoso que nos ayuda a reconocer la voz de Dios cuando está hablando en nuestras vidas es valorar la palabra de Dios. Valorar la palabra de Dios. Mire, en los tiempos de Jesús, muchos seguían a Jesús por los panes y los peces. Es decir, por lo que podían obtener de Él, por lo que Él daba. En un momento determinado en que Jesús se incomodó, se molestó y los confrontó y les dijo, no me sigan, no trabajen por el pan que perece, trabajen por el pan que lleva vida eterna. Y terminó diciéndole, ese pan soy yo, el pan de vida. Dice el escritor Juan que muchos se incomodaron, muchos se molestaron y dejaron de seguirle. Muchos de ellos, discípulos de Jesús, discípulos. Yo creo que al ver Jesús que muchos discípulos se iban, confrontó a los discípulos que estaban con Él. ¿Y ustedes no quieren irse también? Imagínense. ¿Y usted se recuerda la respuesta de Pedro? Maestro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Mire, esta expresión nos deja ver que Pedro y los discípulos que se quedaron con él valoraban las palabras de Jesús. Ellos percibían que no eran más que palabras. Esas palabras estaban cargadas de espiritualidad, de vida eterna. Y en la Biblia, en los evangelios y en el resto de libros del Nuevo Testamento encontramos las palabras de Jesús. Y en toda la Biblia encontramos palabras de aquellas personas que inspiradas, guiadas por Dios, hablaron. Ante lo cual podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, debemos de entender que la Biblia es el medio más seguro, más eficaz, el que más el Padre utiliza para hablarnos. Eso significa que necesitamos ser llenos de la palabra de Dios, que more en abundancia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en la medida que más somos llenos de la palabra de Dios, más el Padre va a utilizar de su palabra que está en nuestros corazones para hablarnos. Déjeme contarle una anécdota de la vida real, no de la vida falseta, de Alberto Ayoví, para vergüenza mía, pero para glorificar al Padre. En cierta ocasión, en mis tiempos mozos,
Era más joven que ahora, ¿no? Hace poco tiempo nada más. Llego a la casa donde mi mami cocina sabroso. Entonces yo me siento, pues, ¿con qué hambre vendría? Yo era un trabajador del puerto. Y me siento, caramba, y comienzo y ta. Y mientras estoy comiendo, ¿no? La voz. Yo no percibía, ¿no? Esa voz. No diste gracias para comer. Parece que no estaba de buen genio en ese momento, Alberto Ayoví. Y en mi mente yo respondo, yo no he leído en la Biblia que uno tiene que estar dándole gracias a Dios cada vez que come. Eso es algunos que lo han inventado. Así lo dije en mi mente. Oiga, terminé de decirlo y seguía comiendo y escuché esta voz. Y habiendo dado gracias, lo partió, lo bendijo y lo dio. Ay, se me caía la cara de vergüenza, no quería ni comer más. Tuve que detenerme y decirle, Padre, perdóname, Señor. Mire, el Padre utilizó su palabra para hablarme. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios, que mora en abundancia, porque entonces Él va a tener mucho para utilizar, para hablarnos. Y para ser llenos de la palabra que mora en abundancia, necesitamos leer la palabra de Dios ávidamente. Yo siempre hago esta comparación. ¿Cuántas veces comemos al día? Mínimo 3. ¿Cuántos capítulos deberíamos comernos al día? Mínimo 3. Leerla ávidamente, memorizarla, meditar en ella, estudiarla, porque es la palabra de Dios. Es más valiosa que el oro y que la plata. Y mire, cuando Dios nos habla, ese hablar de Dios alimenta nuestro espíritu y nuestra alma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios nos alimenta. No solo que nos alimenta, sino que también nos muestra, nos alumbra el camino por donde vamos, nos muestra las dificultades, cómo poder sortearlo. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso hace el hablar de Dios. Mostrarnos el camino por donde estamos y cómo podemos avanzar en medio de las dificultades. Pero también el hablar de Dios viene a ser aquella espada del Espíritu, que es la única arma que tenemos para defendernos, pero también poder atacar ante las tentaciones del enemigo. Cuán valiosa es la palabra de Dios. Y necesitamos ser llenos de ella. Ahora, el cuarto factor que nos ayuda a poder reconocer la voz de Dios es hacer de forma intencional la voluntad de Dios. Y quiero motivarle a que me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire, hermano y amigo, Jesús comparó el hacer la voluntad de Dios como una comida, como un alimento, como un nutriente, si ve la expresión de la palabra. Y es una gran verdad. La voluntad de Dios nutre, alimenta nuestras vidas. Esto me hace recordar de una frase que una vez escuché. Hacer la voluntad de Dios nos ayuda a conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuando escuché esta frase, que es profunda y poderosa, yo enseguida comencé a pensar, significa que si yo quiero conocer cuál es mi ayuda idónea, la mujer que Dios tiene para mí, yo necesito estar haciendo la voluntad de Dios. Si yo quiero saber
¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la ciudad? El lugar donde el Señor quiere que yo desarrolle el ministerio al cual me ha llamado. Yo necesito estar haciendo la voluntad del Padre. Querido hermano, querido amigo, muy difícilmente vamos a poder conocer cuál es la voluntad del Padre si no estamos haciendo la voluntad del Padre. Podemos estar clamando, pidiendo al Padre que nos muestre cuál es su voluntad en un problema que estemos enfrentando con nuestro cónyuge o con nuestros hijos o en la crianza de ellos o en el área económica o en el área laboral. Podemos estarle pidiendo que nos muestre su voluntad. Pero si no estamos haciendo su voluntad, difícilmente el Padre nos va a mostrar su voluntad. Dicho de otra forma, si tenemos un problema con nuestro cónyuge y estamos pidiéndole al Padre que nos muestre su voluntad, si no estamos haciendo la voluntad, si el hombre o la mujer no está haciendo aquello que el Padre le ha enseñado, el hombre amando a la mujer como a su propio cuerpo, la mujer sujetándose al liderazgo del esposo y etcétera, etcétera, va a ser complejo. Si tenemos un problema con nuestros hijos o en la crianza de ellos tenemos alguna situación de vida, pero no estamos haciendo la voluntad, lo que conocemos, que es no provocarlos a iras, sino criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Si no estamos haciendo eso, difícilmente el Padre nos va a mostrar cuál es la voluntad de Él. Si tenemos un problema económico y queremos salir de él y estamos clamándolo para que Él nos ayude, nos muestre cuál es la salida, si no estamos administrando los recursos económicos que el Padre nos da de acuerdo a sus principios, difícilmente vamos a salir de ellos porque el Padre no nos va a mostrar su voluntad. No sé por quién lo voy a decir. Mientras meditaba en esto, vino muy fuertemente a mi corazón el hecho de que muchas veces estamos clamando, queriendo salir de ciertas situaciones, o orando por nuestro cónyuge para que el Señor toque su corazón, o por el de nuestros hijos. Si no vivimos conforme a su voluntad, va a ser bien complejo. El Señor anhela que usted y yo primeramente cambiemos, que entendamos que es importante vivir haciendo la voluntad del Padre. Cuando trabajamos intencionalmente por vivir haciendo la voluntad del Padre, aquello que conocemos, entonces el Padre, cuando clamemos a Él, que nos muestre cuál es su voluntad en cualquier situación de vida, qué es lo que quiere que hagamos, Padre, Él nos lo va a mostrar. Porque estamos haciendo su voluntad. Y algo que nos ayuda a hacer la voluntad del Padre es mirar a la voluntad del Padre como Jesús la vio. Como un alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, y no solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Hoy en esta mañana hemos analizado 4 factores poderosos que nos ayudan a reconocer la voz del Padre cuando está hablando en nuestra vida. La fe, es decir, creer que el Padre nos quiere hablar, nos va a hablar. Sacar tiempo para escuchar la voz del Padre, es decir, aprender a mirar el hecho de escuchar la voz del Padre como una prioridad principal para nuestras vidas y sacar tiempo para estar a solas con Él y poder escucharle. Lo tercero, valorar la palabra de Dios. Es decir, trabajar por ser llenos
lleno de la palabra de Dios, consciente de que en la medida en que somos más llenos de la palabra de Dios, Dios va a utilizar esa palabra para hablar a nuestras vidas. Hay que leerla ávidamente, meditar en ella, estudiarla y memorizarla. Y cuarto, ser muy intencional en hacer la voluntad del Padre, en hacer aquello que entendemos que el Padre quiere que hagamos. Mire, cuando aplicamos estos factores a nuestras vidas, ellos nos van a ayudar a reconocer la voz del Padre cuando está hablando en nuestros corazones. Y escuchar la voz de Dios nos va a ayudar. Quiero recordarle, primero, a captar, a percibir el hablar de Dios. Nos va a ayudar a establecer una relación íntima y creciente con el Padre. Vamos a crecer espiritualmente. Eso nos va a ayudar también a resolver los problemas familiares que vengan a nuestra vida. Y por último, se va a manifestar una y otra vez la presencia y el hablar del Padre a nuestra vida. Querido hermano, querido amigo, tome el desafío de poder escuchar la voz del Padre hablando a su vida. Usted necesita escuchar esa voz, porque solamente así se va a poder establecer esa relación de intimidad entre usted y su Padre Celestial. Y va a poder disfrutar de los beneficios que el Padre quiere traer a su vida. Impregne en su ser, trabaje, porque haya fe en relación a la voz de Dios. Crea que el Padre le va a hablar, que quiere hablarle. Saque tiempo para escuchar su voz. Sea intencional. Valore la palabra de Dios. Trabaje por ser llena de ella. Y sea muy intencional en hacer la voluntad del Padre. Y usted va a ver cómo la persona del Espíritu Santo le va a enseñar a reconocer la voz del Padre cuando está hablando a su vida. Padre, quiero orar por aquel hermano, por aquella hermana, por aquel amigo que hoy está tomando en su corazón esta palabra. Y está tomando ese compromiso de poder desarrollar esa fe, esa certeza que tú le quieres y le vas a hablar. Que está tomando compromisos en su corazón para sacar tiempo para escuchar tu voz. Que está tomando el compromiso de valorar tu palabra, de ser lleno y llena de ella. Que está diciendo, voy a hacer lo que sé que tengo que hacer en mi relación con mi cónyuge, con mis hijos, en el manejo económico. Y oro que la persona del Espíritu Santo sea guiándole, dándole la fuerza para que ese compromiso se lleve a la práctica. Oro que tu presencia se manifieste en este momento en su vida. Que la persona del Espíritu Santo llene su ser y le nutra, le guíe a toda verdad en este momento. Ministra su vida, Señor. Llévalo a adorarte en este momento a través de esta adoración. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar
mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Sin querer nada más. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y como hoy es el primer domingo del mes y tenemos por costumbre poder participar de la Santa Cena, quiero motivarle a que usted pueda preparar sus elementos en este momento y poder participar. Hasta eso, quiero motivarle a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 11, versos 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos de aquello que simboliza el cuerpo de Jesús molido en la cruz por nuestros pecados. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos de aquello que simboliza la sangre de Jesús derramada en la cruz por nuestros pecados. Padre, queremos darte gracias, tú eres bueno. Tu misericordia es la que nos permite hoy poder comer de forma simbólica de tu cuerpo y beber de tu sangre, Señor. Oramos que tú utilices estos elementos para traer bendición a nuestras vidas, para unirnos como cuerpo de Cristo que somos, Señor. Gracias por tu presencia. Oro que tú derrames de tu gracia en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos disfrutar de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Doy gracias a nuestro Dios por la palabra con la que hoy nos ha bendecido. Yo estoy seguro que ustedes están esperando con impaciencia este momento.
es que todos anhelamos regresar al templo y poder juntos alabar a nuestro Dios. Es importante, sin embargo, que lo que hagamos, lo hagamos como ya lo dijo el apóstol Pablo, asegurándonos de hacerlo todo adecuadamente y en orden. ¿Qué es lo adecuado en este tiempo de pandemia? Como equipo ministerial de la Iglesia Nueva Jerusalén, no hemos querido determinarlo sin la guía de Dios. Es por eso que tal vez hemos demorado un poco. Hemos estado orando, buscando la dirección del Espíritu Santo. Además, hemos pedido a ustedes que nos acompañen en oración en este proceso. Ahora, queremos compartir con ustedes el sentir que hemos ido adquiriendo en las últimas semanas. Antes de reanudar las celebraciones presenciales en el templo, daremos algunos pasos de preparación. En primer lugar, invitaremos a las casas de paz, que hasta aquí han funcionado solamente con reuniones familiares, a abrir sus puertas a personas más allá del círculo íntimo a partir del día jueves 15 de octubre. Para llegar a ese día, invitamos a los hermanos que han estado liderando los grupos familiares a orar, buscando del Señor la decisión de hacerlo. Es necesario que consideren la composición familiar y los factores de riesgo de los miembros de la familia. También el espacio y las facilidades físicas disponibles. Paralelamente, mi esposa y yo estaremos preparando un instructivo con los procedimientos y normas de bioseguridad para las reuniones. El instructivo llegará a ustedes por el grupo de WhatsApp y posiblemente también por el YouTube. El día sábado 10 de octubre tendremos una reunión por videoconferencia Zoom para explicarlo directamente. Dios mediante, estaremos conversando telefónicamente con cada servidor que decida abrir su casa de paz. Para ello va a ser muy importante que nos comuniquen su decisión respecto a la apertura de su casa. Desde ya, póngalo en oración, consulte con el Señor y esté atento a su voz. Aspiramos que en esta primera fase podamos todos participar para tener muy claros los procedimientos y normas de bioseguridad que aplicaremos al abrir las celebraciones dominicales. Primero Dios, lo haremos el día domingo 8 de noviembre. Para llegar a ese día será necesario que todos quienes formamos parte de la iglesia tengamos muy claro el instructivo, así como que estemos dispuestos a colaborar en todo lo necesario. Deberemos preparar señalética, insumos, equipos y toda nuestra disposición a cuidar en amor de nuestros hermanos y de nosotros mismos. Como equipo ministerial, contamos con su colaboración, pues de otra manera no será posible que volvamos a reunirnos, pues el amor de Cristo nos exige cuidar unos de otros. Por el momento, siga pendiente de las actividades regulares y de manera muy especial de las instrucciones respecto a la reapertura que estaremos enviando por el chat. Mientras tanto, que el Señor les bendiga y estaremos juntos muy pronto.